Hola hermanos y hermanas. Quisiera invitarlos a revisar algunos aspectos de la carta del Señor a la iglesia en Tiatira, que está ubicada aquí en Apocalipsis capítulo 2, al final del capítulo. Tiatira es la cuarta de las 7 iglesias. Hay 3 antes y 3 después. Y en Tiatira parece que la maldad ha llegado a su extremo. Aquí el Señor habla de las profundidades de Satanás, lo cual nos indica hasta qué punto había llegado el desvío, la locura de algunas personas dentro de la iglesia. Porque no es toda la iglesia, nunca es toda la iglesia. Normalmente es como un tumor cancerígeno que penetra y trabaja desde adentro tratando de alcanzar a toda la iglesia. Tiatira, la forma como el Señor se presenta es muy significativa. El Hijo de Dios, que tiene toda la autoridad, que es Emmanuel, Dios con nosotros, un título de su divinidad, por lo tanto implica majestad. El que tiene ojos como llama de fuego, es decir, el que escruta, el que mira con profundidad, y como llama de fuego porque también su mirada, junto con escrutar, también quema. Quema todo aquello que es ajeno, que es extraño, todo aquello que es mentira y falsedad. Pies semejantes al bronce bruñido, los pies que caminan en una dirección de juicio, porque el bronce simboliza juicio. De tal manera que toda esta presentación del Señor ya nos muestra que, que sus palabras traen juicio. No solo advertencias y admoniciones. Aquí no hay un llamado presente al arrepentimiento, porque dice aquí que las personas involucradas en los problemas de Tiatira no quieren arrepentirse. Entonces, se ha cerrado la posibilidad del arrepentimiento y ahora solo queda el juicio. Sin embargo, el Señor comienza sus palabras en términos muy elogiosos. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Todo esto es precioso. Las obras y lo que hay detrás de las obras, el amor, la fe, la paciencia. Y no solo obras, también servicio. Es decir, no solo ellos hacían lo que les era necesario hacer, sino aquello como más sutil, más delicado, más amoroso, el servicio a los santos, en esa diaconía de un servicio permanente y delicado hacia sus hermanos. El hecho de que las obras postreras son más que las primeras también es una muy buena cosa. Ellos habían ido de menos a más. Sin embargo, tienen un gran problema. Y el problema de ellos es que el Señor dice, toleras que esa mujer Jezabel. La tolerancia aquí no es una virtud, sino que es un defecto. Es más, es un mal, es un pecado. Porque se tolera el mal. Y cuando se tolera el mal, entonces de alguna manera se participa del mal, se es cómplice del mal. Jezabel, este nombre de mujer que nos retrotrae al Antiguo Testamento, a los días del rey Acab, este rey que la tomó por mujer, siendo ella extranjera, eh, y que introduce en Israel el culto a dos deidades malignas,
Porque no se trata simplemente de que ellos adoraban un ídolo de madera o de metal, sino que detrás de eso habían deidades demoníacas. De tal manera que Israel, al hacer esto, estaba dejando de lado al Dios vivo por un demonio. Cuando leemos el registro de los hechos de Acab en el libro de los Reyes, en el libro primero y el segundo de los Reyes, encontramos en el capítulo 16 del primero de esos libros que Acab fue y adoró a Baal, y más aún construyó un templo a Baal, y luego hizo lo mismo con Asera. Estos dos dioses, uno masculino, otro femenino, que representaban, por un lado, la apostasía, la prosperidad también, en el caso de Baal, y en el caso de Asera, el desenfreno sexual, el libertinaje, porque en las ofrendas que ellos hacían a los dioses y los rituales que seguían, habían toda suerte de desórdenes. Jezabel fue una mujer maligna que llevó a Acab por los peores caminos, al punto que ella llegó a ser más temida que el propio rey. Ella dio muerte a los profetas de Dios, quiso matar a Elías. Ella encabezaba toda suerte de planes maléficos en los cuales involucraba a su marido, el rey. De tal manera que la presencia de esta mujer Jezabel en la iglesia en Tiatiras nos muestra el extremo de la maldad, la seducción extrema que esta mujer ha logrado sobre los siervos de Dios en la iglesia. Se hacía pasar por profetisa, no siéndolo. Y un profeta en la iglesia tiene un papel importante porque trae mensajes de parte de Dios. ¿Qué mensajes traía esta mujer a la iglesia? Que la incitaba al pecado, a la fornicación, es decir, toda clase de desórdenes sexuales, y a tener parte con los ídolos, con estas deidades paganas, maléficas, demoníacas de las cuales hablamos. Parece difícil creer que en la iglesia haya habido lugar para este tipo de doctrinas. Y sin embargo, lo hubo. No es el problema de Tiatira solamente. Desde ese tiempo hasta hoy todavía está la amenaza, todavía está el peligro de que se pierdan los límites, de que se borren los límites entre lo santo y lo profano, entre lo que viene de un verdadero profeta y lo que viene de una falsa profetisa. El Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué viene después de esto? De la negativa al arrepentimiento. Ya no hay palabras, solo una acción terrible que es el juicio. Por eso dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El Señor es muy claro en decir que todo esto es una enseñanza de ella, son obras de ella, son doctrinas de ella, no de la iglesia en Tiatira, ante la cual lamentablemente la iglesia ha sido tolerante. Tal como ocurrió en Pérgamo. No se puede detener a los que retienen estas doctrinas de error.
porque eso significa participar con ellas, significa algún grado de complicidad. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Lo que sucede en una iglesia es ejemplo para todas. Las palabras del Señor a una iglesia son aplicables a todas. Nosotros no podemos decir esto ocurrió en los siglos tales o cuales, es un problema de ellos. No, también puede ser nuestro problema. Y sobre todo en los tiempos actuales en que existe esta profusión de elementos que atentan contra la pureza de la iglesia. Esta oleada de maldad y de sexualidad desatada. Él, el Señor, dice, sabrán que yo soy el que escudriña. Nada puede escaparse a su mirada. Y Él es el que da a cada uno conforme a sus obras. La fe que se ha traducido en obras, o la maldad que se ha traducido en obras, una cosa u otra, pero las obras son el fruto de lo que hay en el corazón, sea fe o sea maldad. Y en este caso, no es la fe. Más adelante dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Vamos a tomar esta frase, las profundidades de Satanás, para explicar un poco que en el griego la palabra profundidad significa una profunda oscuridad. Es la parte de la noche más oscura, la que precede al alba. Tiatira tiene en su seno este tipo de problema. Hay lo que llaman las profundidades de Satanás. Esta filosofía o doctrina esotérica que estuvo muy en boga en algunos siglos pasados, pero que también nos alcanza al día presente, de, de querer tener un conocimiento más profundo, un conocimiento gnóstico que abarca la deidad, que pretende aprehender la deidad con herramientas humanas, del intelecto, de la capacidad, de la mente, y que supuestamente esta clase de conocimiento gnóstico puede otorgar la salvación al hombre. Aparece como un camino alternativo a la fe, a la cruz de Cristo, a través del conocimiento. Pueden ver ustedes, ya no a través de la fe en Jesús, sino a través del conocimiento humano, llevado a su máxima expresión, las profundidades de Satanás. Los filósofos, alguna rama de la teología, ha incursionado en esto y ha dejado de lado la enseñanza de Pablo en 1 Timoteo y la enseñanza del apóstol Juan en su segunda epístola, que hacen un llamado a seguir a Cristo, a seguir las enseñanzas de Cristo con sencillez y no tratar de propasarse hacia la gnosis, hacia esta clase de conocimiento que no salva, sino que confunde, que pone tropiezo, que no son alturas de la mente, sino son profundidades de Satanás. Pablo en Timoteo habla acerca de los que no se conforman con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que siguen otro tipo de razonamientos
vanos. Cuán saludables son las palabras, las sanas palabras de nuestro Señor. Y la segunda epístola de Juan, en su versículo 9, nos hace un llamado: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Cuando se traduce en el griego esta palabra que se traduce acá como extravía, se puede entender mejor como se propasa, se adelanta. Cualquiera que va más allá de la doctrina de Cristo, buscando como un conocimiento superior, entonces no tiene a Dios. El esoterismo, el gnosticismo, son caminos peligrosos para la fe y son los caminos que ofrece la filosofía por un lado, alguna clase de teología por otro, y que no añaden nada a la fe verdadera del Hijo de Dios. El Señor Jesús no espera que nosotros analicemos, desglosemos, hagamos una disección de sus palabras, de sus enseñanzas, sino simplemente que las creamos, que las proclamemos, que las prediquemos. La mente no puede explicar, es inútil explicar los misterios revelados en las Escrituras. Nuestro llamado, el llamado para nosotros es creerlas, creer y vivir de acuerdo a esa fe. De tal manera que el peligro de Tiatira es un peligro latente para todos nosotros también. Haremos elucubraciones, buscaremos un conocimiento misterioso, profundo, esotérico, buscaremos las alturas del conocimiento humano sobre las verdades bíblicas, o más bien nos apropiaremos de ellas por la fe, porque el Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Mis palabras son espíritu y son vida. Acordémonos de esto. La carne, por más sofisticada que sea, por más fina que sea, por más alambicada que sea, es solo carne. En cambio, el Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Tiatira lo que significa, lo que necesita Tiatira, lo que necesitamos nosotros. No son doctrinas extrañas, no es a Jezabel con sus profundidades. No queremos nada con eso. Nos basta Cristo. Nos bastan sus sanas palabras. Nos basta su doctrina que es conforme a la piedad, en santidad y en justicia delante de Él. Que el Señor nos sostenga y nos guarde para escapar de los vicios de esta Jezabel, de este llamado de sirena, de este canto maléfico, que no seamos atraídos ni seducidos por ellos. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén.